Servicio de la Me acompaña en el día de hoy Leontina Quiñones, que ella va a hacer la presentación, que es fiscalizadora de su departamento, y Claudia Cayo, que es nuestra abogada. Súper. Antes de la presentación y aprovechando que ya tenemos quórum, voy a pasar la lista para esta sesión, ¿ya? Bernardino Fuentes. No está Bernardino. Camila se va a conectar. Felipe. Presente. Miriam. ¿La Miriam está por aquí? Presente, presente. Gracias, Miriam. Doctora Elwin. Presente, súper. Doctor Becerra. Presente. Gracias, doctor. Doctor Vial. Presente. Gracias. La doctora Nadal no está. María Inés Romero. Presente, hola Muy- Joan. Hola, Tanto tiempo. doctora, ¿cómo Hola estás? a todos. Disculpen el retraso. Bienvenida, doctora. Macarena Eriza. Presente. Y la doctora Ramírez no se ha conectado todavía. Bueno, considerando que tenemos quórum, vamos a dar inicio a la sesión. Tal como señalaba Jovanka, van a hacer la presentación desde la Superintendencia de Salud, así que te doy el pase, Leontina. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, súper Leo. bien. Sí. Sí, ya. ¿Y ahí está en modo presentación? No. No. Voy a... ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Ya, voy a meter acá esto. Ya. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Leontina Quiñones, como indicaba Jovanka. Y el día de hoy les voy a hablar sobre las transferencias de la ley Ricartes-Otro entre ISAPRES y FONASA. A modo de contextualización, aquí en la pantalla estamos visualizando una serie de normativas que la Intendencia de Fondos y Seguros de la Superintendencia de Salud ha regulado en relación a la ley Ricartes-Otto. Por ejemplo, tenemos la circular 252 que nos habla de la continuidad de los tratamientos incorporados al sistema de protección financiera. También está la circular 255 de las instrucciones de la CAEC. Todas estas normativas repercuten de alguna forma en el otorgamiento o ya sea la transferencia propiamente tal de la ley Ricartes-Otto. Específicamente la circular que norma todas las instrucciones, ya sea para las transferencias del ISAPRE al Fondo para Diagnóstico, están contenidas en la circular 312, que es la que les vamos a comentar hoy en día. Esta circular fue emitida el 14 de marzo del 2018 y incluye una serie de condiciones que deben revisar tanto el FONASA como las ISAPRES. Por ejemplo, en el caso del FONASA, indica que debe rendir a las ISAPRES con copia de la Intendencia de Fondos a lo menos una vez al año si es que ha administrado o dispensado tratamientos a beneficiarios de ISAPRES. En esta rendición se deben adjuntar datos y mecanismos que las ISAPRES puedan validar, por ejemplo, el nombre del beneficiario, el prestador donde se otorgó el tratamiento, la fecha de administración, la modalidad de atención y los montos involucrados. A su vez, las ISAPRES deben realizar liquidaciones al FONASA, también con copia de la Intendencia de Fondos. Ellos tienen un plazo de 90 días desde que se recibe la rendición por parte del FONASA. Y en el mismo plazo, o sea, los 90 días, tienen para realizar el pago hacia el Fondo de Tratamientos de Alto Costo. Estas liquidaciones también deben adjuntar una serie de datos, como es el monto del deducible, la imputación de los gastos, las prestaciones no cubiertas por la CAE y cuáles son las causales por las que no se cubre, y los montos de las transferencias. También informa algunas obligaciones adicionales que tienen que tener tanto las ISAPRES como el FONASA. Por ejemplo, en el caso de la ISAPRE, deben restituir a los beneficiarios los copagos de deducible que se excedan una vez completados los aportes al fondo. Esto deben hacerlo inmediatamente. Y en el caso del FONASA, debe integrar al Fondo para Diagnóstico de Tratamientos de Alto Costo los pagos efectuados por las ISAPRE. Y para esto tiene un mes de recibido los montos.
Bueno, a continuación les vamos a mostrar un histórico de todas las rendiciones que ha efectuado el FONASA y las transferencias que han informado las ISAPRES. En este cuadro podemos observar en este costado todas las rendiciones que ha efectuado el FONASA, están separadas por ISAPRE, y por el lado de acá vemos todos los reintegros que han efectuado las ISAPRE. Por ejemplo, en el caso de Banmédica, si vemos la suma total, estos son rendiciones informadas por el FONASA desde el año 2016 hasta el año 2021, observamos un total de 18.556 millones de pesos y fracción que ha informado el FONASA, de los cuales las ISAPRES han liquidado un monto de 5.729 millones de pesos y fracción. Y así sucesivamente podemos ver la información por cada una de las 6 ISAPRES abiertas. Si vamos a nivel de totales, el FONASA en todo este periodo, del 2016 al año 2021, ha informado 96.853 millones de pesos, de los cuales las ISAPRES han liquidado 20.950 millones de pesos. Estos montos de reintegro incluyen los montos que han sido reliquidados producto de las fiscalizaciones que hemos realizado como superintendencia. Para ir un poco más al detalle, les vamos a mostrar los resultados más específicos que se observaron en la fiscalización del año 2022. En esta fiscalización, fue realizada en diciembre del año 2022, y se fiscalizaron las rendiciones efectuadas por el FONASA durante el año 2021. ¿Por qué no revisamos las del año 2022? Porque a esa fecha todavía estábamos en el proceso en que las ISAPRES estaban liquidando. Aquí es importante considerar que las rendiciones que informó el FONASA en el año 2021 incluyen todas las prestaciones Ricarte Soto que se otorgaron en el año 2020. Aquí está Grace también, y ella podrá corroborar que hay un pequeño desfase, digamos un año de desfase en la información de las prestaciones con respecto al año, por decirlo así, en que se está informando. El objetivo que tuvo esta fiscalización fue verificar la correcta transferencia al Fondo para Diagnóstico de Tratamiento de Alto Costo de los montos correspondientes a la CAE para los beneficiarios de las ISAPRE. Como les comentaba, en este caso revisamos Cruz Blanca y ISAPRE con Salud, donde en el caso de Cruz Blanca, por el lado de FONASA se informaron 942 tratamientos a pacientes que involucraban un monto de 5.302 millones, de los cuales en el caso de Cruz Blanca se reintegraron 1.111 millones. Y en el caso de Consalud se informaron 780 tratamientos a pacientes por un monto de 4.537 millones, de los cuales se reintegraron 543 millones y fracción. Una vez revisado estas rendiciones efectuadas por el FONASA y nosotros con la información de las liquidaciones efectuadas por la ISAPRE, se realizaron algunas reliquidaciones. Por ejemplo, en el caso de Consalud, se reliquidaron 732.800 pesos, esto va directamente a los afiliados por conceptos de exceso deducible mal calculados. En el caso de Alfonasa se reintegraron 12.779.933 pesos de montos que también habían sido mal calculados. En el caso aquí propiamente tal de Cruz Blanca, todavía estamos en el proceso de respuesta al oficio, porque ustedes entenderán que esto, por los montos involucrados y por la cantidad de pacientes, también el ISAPRE tiene que analizar, y por ahí también nos pide una prórroga para poder calcular correctamente los montos que debe reliquidar. Por eso no podemos ver los montos acá, están en cero de momento. Aquí a continuación les vamos a mostrar cómo es la correcta aplicación de la normativa, de cómo nosotros la revisamos y cómo deberían ser los cálculos correctos a efectuar por parte de las ISAPRE. En este cuadro estamos viendo lo que es una cuenta CAEC de una paciente. Es una paciente que tiene un cáncer de mama y corresponde a ISAPRE Cruz Blanca. Esta paciente había ya efectuado gastos antes de aplicar los medicamentos Ley Ricarte Soto, que son los que vemos acá en las celdas de color blanco. Si nosotros vamos a ver cuánto ella había aportado al deducible antes de la aplicación del medicamento Ley Ricarte Soto, vemos que ella había acumulado un total de 109,24 UFs.
En el caso acá de la CAEC de ella tenía que completar un deducible de 126 UF. Por lo tanto, antes de la aplicación de los medicamentos ley Ricarte-Soto, no se había completado el deducible. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos de acuerdo a la norma? Es que la aplicación de los medicamentos, y por eso aquí es tan importante la fecha que se informe de la administración de cada medicamento, debemos imputar, de acuerdo a cada fecha, cómo habría sido, o sea, simular más bien, cómo habría sido la aplicación de estos medicamentos. Es por eso que aquí en color amarillo están indicados todos los tratamientos que esta persona recibió para su cáncer de mama, y que corresponden a lo que está cobrando FONASA, que corresponde a un monto de 23 millones de pesos. Es por eso que al aplicar a su CAEC, cada medicamento Ricarte-Soto, vemos que ella, en el tercer medicamento, se completa su deducible. Y es aquí cuando vemos que a ella se le provoca un exceso deducible, porque antes de la aplicación, y considerando las fechas de administración, ella ya había imputado gastos en su CAEC. Por lo tanto, si revisamos el cálculo de cuánto es el monto que se le debería devolver a la persona por exceso deducible, en este caso en particular es 1.555.722.000 pesos. Y en este caso, los 3 medicamentos que aportarían deducible son de cargo del FONASA, que corresponden a 2.026.483. Más la porción de aporte deducible del afiliado, se completan las 126 UF. Y todo lo restante, la ISAPRE debe devolverlo al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo. Esta es la forma que nosotros interpretamos que debería ser correctamente calculado las transferencias por parte de la ISAPRE. Bueno, algunas causales... Leontina, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir o esperamos hasta el final de la presentación? Como guste, de las dos formas. ¿Podrías devolverte a la presentación anterior? Sí, por Ya, supuesto. aquí tengo una duda. Eso significa que los primeros medicamentos, los que tienes con fecha de inicio en marzo y abril, van a imputar al deducible, ¿cierto? Exacto. Ya. Es por un orden de fechas. Claro. Y digamos, desde el medicamento del 22 de abril en adelante sería la devolución que tiene que hacer la ISAPRE al fondo Ricarte, ¿verdad? Claro, Ya. aquí mira, si te fijas, tengo que completar las 126 UF, que es el deducible de esta cuenta CAEC. Entonces, el tercer medicamento me aporta 74.000 pesos, que si yo los transformo a UF son 259, y toda la porción restante, porque este medicamento, si nos vamos al gasto, es 1.944.000. Por lo tanto, los 74 me aportan al deducible, y todo lo restante es lo que se tiene que volver al fondo. Ya. Mi duda es, y aquí a lo mejor lo comentaron en la sesión pasada en la que yo no estaba, ¿por qué lo que FONASA indica que debería ser reintegrado no es lo mismo que efectivamente la ISAPRE está reintegrando? Unas láminas más adelante mostramos alguna... Ah, súper, ya. Sí, si me esperas. Claro, aquí. Mira, a continuación vamos a mostrar algunas de las causales que deben revisarse para, en el fondo, ver si es que corresponde devolución o no devolución, que por eso es que se observan las diferencias de lo que cobra FONASA con lo que pagan las ISAPRE. Entonces, algunas de las principales causales por las que no procede la transferencia puede ser que el tratamiento otorgado sea de tipo ambulatorio, ya, porque aquí solamente se consideran las partes hospitalarias. También puede ser que el plan del beneficiario cuenta con una cobertura del 100% para medicamentos hospitalarios, por lo cual nunca se había activado la CAE. Otra de las causales es que el beneficiario se desafilie antes del periodo de administración del tratamiento ley Ricarte-Soto, y otra de las aplicaciones es que el beneficiario contaba con un seguro adicional a su plan de salud con cobertura 100%, por lo que tampoco se hubiese activado la CAE. Eso es lo que nosotros hemos detectado de las fiscalizaciones, que principalmente son causales por las que no se activaría la CAEC y por lo tanto no se realizaría este cálculo que les mostraba anteriormente. Bueno, algunos aspectos a mejorar que también hemos detectado producto de la fiscalización es que
se observa que los prestadores no en todos los casos digitan las prestaciones otorgadas. Entonces, como les decía, es muy importante conocer la fecha de administración para efectos del cálculo, como les mostraba en la tabla anterior. Entonces, una de las cosas importantes es conocer correctamente la fecha en que se otorgó el tratamiento de Ricardo Soto. Otra de las cosas es que FONASA proporciona a la ISAPRE la totalidad de las prestaciones realizadas a los beneficiarios de ISAPRE. También en los periodos de cobro por parte de FONASA, como observamos, es una sola vez al año. Por lo tanto, los montos que deben revisar la ISAPRE también son hartos. Por ahí también nos han solicitado prórrogas para realizar el proceso de liquidación, y esto también va retrasando que la devolución al fondo sea antes. Otro de los puntos es que las ISAPRES deben imputar los medicamentos otorgados por ley Ricardo Soto en la cuenta CAE de los beneficiarios correctamente. Bueno, esto es respetando las fechas de dispensación. También las ISAPRES deben aplicar correctamente las bonificaciones del plan de salud, esto es en la línea de medicamentos, de forma de poder calcular correctamente el deducible, los excesos de deducibles que también se generan, y poder realizar correctamente ya sea las devoluciones al fondo o a los afiliados en los casos que corresponden. Bueno, eso ha sido la presentación. A mí me quedó una duda de la diapositiva anterior a la última, que te quería preguntar. En el fondo, estas serían principales causas por las que no proceden las transferencias. Claro. ¿Por qué procede que FONASA haga rendiciones? Por ejemplo, si un paciente, el último caso, el beneficiario contaba con un seguro adicional a su plan de ISAPRE, ¿por qué FONASA rinde esa prestación? Y al final, ¿quién la paga? Claro, lo que yo tengo entendido es que FONASA informa todos los tratamientos que ella ha otorgado a pacientes de ISAPRE. Entiendo que no distingue si es que fue en forma ambulatoria, en forma hospitalaria. Entonces, ahí es información que, como decía al comienzo, también es importante que pudiera venir tal vez en la rendición que efectúa el FONASA, si es que fuera posible, o tal vez de parte de los prestadores, que en el fondo venga el detalle. Porque, por ejemplo, si es una prestación ambulatoria, no va a tener la cobertura de la CAEC, nunca se hubiese activado la CAEC. Y lo mismo también entiendo que no tendrían información de si la persona tiene seguros adicionales o ya bien cuál es el plan de salud de cada afiliado, porque es información que es parte del ISAPRE. Y muchas veces si son seguros adicionales, tampoco va a ser información que va a tener la ISAPRE. Se va viendo como el caso a caso. Por eso es como muy importante, la primera parte es saber las fechas de dispensación y saber la forma en que se administró el medicamento. Porque si es ambulatorio, nunca se hubiese activado la CAE. Y por lo tanto no veríamos el cálculo que les mostraba en la tabla anterior. Eso es principalmente. Pero entiendo que de parte de FONASA no está, o sea, ellos informan todo. Ahí, si Grace me podría como corroborar que en el fondo, yo entiendo que informan todo. Sí, lo estaba escribiendo en el chat. Y nosotros informamos todo porque nosotros no sabemos también la condición del paciente, si va a empeorar, va a mejorar, etc. Nosotros lo que podemos distinguir y ahí está también Bruni presente en la reunión, lo que nosotros informamos es lo que se anota, la fecha de dispensación, y como no sabemos la condición del paciente, informamos todos los pacientes, rendimos todo lo que sea, lo que te contenga paciente ISAPRE. Yo tengo el informar todo significa informan todo lo que paga FONASA. Informamos todos los pacientes que tienen ISAPRE. Todas las prestaciones asociadas al paciente. Sí. Y prestaciones que otorgó FONASA a los pacientes de ISAPRE. La ley de Ricardo Soto. Sí, de Ricardo Soto. Ahí voy a darle la palabra a Felipe y después a Brunilda, pero también yo creo que, doctor Vial, quizás su pregunta va también por algo que a mí me hizo mucho ruido, que es que si finalmente es una prestación que pagó FONASA, que me imagino que pagó con plata del fondo, ¿por qué no se reintegra?
¿O por qué no procede la transferencia si igual es un gasto que se irrigó al fondo? No logro entender Claro, esa... Yo también creo que por ahí va la pregunta. Pero Felipe. yo acercando la pregunta del doctor Vial, me gustaría que regresara al paciente, a este paciente de cáncer de mama, si es posible, para poder preguntarte, no soy muy bueno con la memoria. Ahí está. Entonces, esto es para un paciente. Yo soy cuidador, entonces soy familiar de paciente, y estoy pensando cómo el sistema funciona. Ujú. Así que, por favor, perdóname la idiotez que voy a decir, pero es desde un paciente. Yo me enfermo, ¿ok? Mi mamá tiene cáncer de mama, va al hospital, le dicen tiene tiene que activar su CAEC, porque tiene ISAPRE, ¿cierto? Activa en los 2 días el CAEC. Yo nunca he sabido de un paciente que no ha activado el CAEC dentro de los 2 días que autoriza, las 48 horas, pero debe haber alguno que se pierde en esto. Pero activó su CAEC. Le dijeron en un mes más va a tener el medicamento, ¿cierto? Por la ley, pero cómpralo ahora. Entonces ella va a la farmacia, compra el medicamento, que cuesta 3 millones de pesos, 1 millón de pesos, ¿cierto? Y empieza el tratamiento, antes de la ley de Gartesoto. Ella declara ese medicamento que ya lo compró, empezó el tratamiento, y FONASA va, porque activó la ISAPRE, la ley de Gartesoto, ¿cierto? Y empieza a pagar estos montos. Dice, en el año, y esta es la pregunta que a mí me importa, en el año el paciente va a gastar 50 millones de pesos. Entonces, la FONASA va y le paga los 50 millones de pesos a la ISAPRE para que compre el medicamento todo el año. Se lo paga mensualmente, porque eso es lo que entendí, que se informa una vez al año. Para terminar nomás, antes, para generar todas las preguntas necesarias. Una vez que se produce todo esto, los excesos se le devuelven a mi mamá, ¿cierto? Porque tenía el cáncer después de un periodo, y la ISAPRE solo devuelve su parte. O sea, si hay un seguro complementario, si el paciente tiene otras cosas, eso se pierde en el horizonte al parecer, porque en la FONASA solo le está pidiendo las platas informadas por el ISAPRE. O sea, si el seguro le pagó al ISAPRE el 100% del tratamiento, se le está pagando, ponele 22 millones de pesos. Y la FONASA también le pagó 22 millones de pesos a la ISAPRE. Y entonces tenemos 44 millones de pesos en la ISAPRE, y la ISAPRE nos va a devolver 10 millones, estoy calculando hacia la rápida, por favor, perdóname, porque se le devolvió algo al paciente, se le devolvió algo a la otra persona, pero no le va a devolver el 100%. Esa es la pregunta que teníamos de la reunión pasada, acerca de cómo se realiza la fiscalización, porque uno de los problemas que nos dijeron es que todas las ISAPRE informan de forma distinta. Entonces, tengo la impresión, no pensando mal de las ISAPRES, pero en el fondo cerrando el ojo, hay muchas ISAPRES que les pagan el seguro, tienen seguros complementarios y no lo informan. Entonces están duplicando el monto que están recibiendo por medio de FONASA y por medio de ISAPRE. Por favor, aclárame esa pregunta. Ya, a ver, si entendí bien. Ahí vamos conversando. Claro, ya, a ver. Primero, si es un paciente de cáncer de mama, Esta misma paciente. esta misma paciente ya no va a tener problemas, por ejemplo, en el tema de la administración del medicamento, porque es algo que ya va a recibir en el momento que lo necesita. Por ejemplo, esta persona fue en marzo de 2020. Si tú me preguntas... Perdón que te interrumpa, Leontina, pero la ley se va a demorar un mes. El paciente ya sabe el medicamento, lo compra hoy día, porque tiene la plata. Esa plata se le va a devolver, ¿cierto? Sí. Uno de los problemas que yo ahí, no sé si voy a apuntar bien ahí, tú me vas corrigiendo, es que ya, el paciente obtiene las prestaciones en el año 2020, pero como les comentaba en un comienzo, esta información a la ISAPRE no llega al tiro del año 2020. Esto fue informado en el año 2021. Por lo tanto, hay un desfase de tiempo. Si tú me preguntas de exceso de deducible, que en el fondo, que serían el 1.500.000 que yo le estoy mostrando acá, la persona no lo va a recibir inmediatamente el año 2020, sino que va a ocurrir ese cálculo después cuando la ISAPRE realiza la liquidación al fondo. Bueno, y eso es uno de los problemas que hemos detectado ahí, que no todas las ISAPRES calculan ese exceso deducible. Entonces, por ahí ya tenemos una diferencia. Ahora, en materia de seguro, si es que esta persona tiene un seguro adicional, no entra dentro de la fiscalización. Y mi otra pregunta, ¿FONASA cuándo lo paga? ¿Inmediatamente que encuentra la enfermedad por un año plazo? ¿O empiezan a pagar mensualmente FONASA por el tratamiento de ese paciente? ¿Cómo es el pago de la ley de Gartesoto? Porque si este tratamiento en el año cuesta 22 millones y FONASA está pagando los 22 millones y pone el caso que el paciente se muere en abril,
todo ese fondo, toda esa mitad de fondo queda también en la nube. Es que todo ese tratamiento que recibió esa persona, supongamos en el año 2020, FONASA lo va a rendir al ISAPRE en el año 2021, por lo tanto los cobros van a llegar desfasados. Perfecto. Al año siguiente. Al año Yo estoy pensando, como cualquier chileno, cuando FONASA le pasa la plata al ISAPRE. Al año siguiente le pasa la plata. O sea, al revés, la devuelve, porque en el fondo Esa es mi pregunta, ¿te fijas? Claro. La ISAPRE recibe la plata inmediatamente. Si hay un seguro, también la ISAPRE lo recibe inmediatamente. Claro. Entonces, en vez de tener 22 millones, tiene 44 millones en el fondo. Tú con 44 millones puedes sacar intereses, puedes mover la plata, puedes hacer un millón de cosas en un año. Felipe, Y después de final de año no informan el seguro, no informan los adicionales. Se le pagan deducibles solo si el paciente reclama. Perdón, doctor. Sí, Yo creo que lo que decía vamos Leontina es lo que pasa. La ISAPRE no recibe los fondos de los seguros complementarios. O sea que no es que estén recibiendo ellos un exceso. Lo que está diciendo Leontina es que ellos se entienden, FONASA se entiende con la ISAPRE, pero no se entienden con los seguros complementarios. Entonces, si hay cobertura por seguro complementario aquí, el que está ganando es el seguro complementario, que al final termina no pagando. Eso es lo que hay entiendo alguien que yo. se está quedando con la plata, pues, doctor. Sí. Eso es lo que estoy preguntando. Brunilda tiene levantada la mano hace un rato y yo creo que ella nos puede también aclarar porque desde la perspectiva de FONASA nos va a orientar. Bruni. Sí, hola a todos. Mira, lo que yo quería aclarar efectivamente, como se mencionó, que nosotros rendimos una vez al año, es porque está instruido precisamente por la SUPER. La SUPER espera que termine el año calendario y nos da los 6 primeros meses para rendir el año anterior, porque se tiene que cerrar un periodo. No es una cosa antojadiza que FONASA reúne esto y lo rinde una vez al año, sino que es la instrucción que tenemos por parte de la superintendencia. Y si fuera distinto, tendríamos que hacer fechas de corte, por ejemplo, 2 veces en el año, y es como más, resulta más práctico hacerlo una vez al año, y que se reciban estos dineros con desfase, estas devoluciones por parte de la ISAPRE, estos reintegros, por cuanto, de alguna forma, dentro de las cosas que Leontina señalaba como riesgos para hacer estos cálculos, está que el prestador efectivamente incorpore la información en el sistema. Entonces tiene un plazo más que suficiente, que ya ha terminado el 31 de diciembre, no sé, nosotros empezamos el proceso en marzo de rendiciones, como para que se pongan al día, y si esa información no está en la fecha de corte que nosotros hacemos, no va a estar incorporada como reintegro. Eso es una cosa respecto a la aclaración de por qué rendimos una vez al año. Y la otra, que efectivamente rendimos la totalidad, porque hay una serie de información que nosotros no manejamos. Entonces, debemos rendir el 100% porque ignoramos si, por ejemplo, en el caso de las hospitalizaciones, si un prestador, un beneficiario tiene su tratamiento ambulatorio, pero por tener, por ejemplo, una enfermedad concomitante, cae hospitalizado y en un determinado periodo del año que se rinde, recibió su Ricarte Soto en forma hospitalizada y ahí se activa el CAEC. Y esa información no tenemos cómo saberla. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a rendir un 100% de muchas prestaciones ambulatorias que la misma ley señala que no corresponde activar CAEC. Y lo hacemos por esa sola razón. Y por eso se ve como tan tremendo de que rendimos mucho dinero y recibimos poco. Gracias, Brunilda. Giovanca, ¿habías levantado la mano? Sí, más que nada era como lo que señaló Brunilda, que finalmente, claro, las expectativas son altas porque los montos que señala FONASA son muy altos, sin embargo, todo va a depender primero de la anualidad de cada beneficiario cuando active o comience a contar su CAE. Entonces, no necesariamente la anualidad comienza del 1 de enero. La anualidad puede empezar en cualquier mes, eso es lo primero. Segundo,
cada beneficiario tiene un plan de salud distinto, entonces la bonificación puede ser más alta o menos alta, entonces eso va a implicar en cuánto se demora en completar su deducible. Aparte, como decía Leontina, como las rendiciones son el año posterior a la prestación, la ISAPRE tiene que ver si ese beneficiario alcanzaba o no alcanzaba el deducible, volver a contar y sacar las cuentas para ver cuánto tiene que devolver tanto al beneficiario como al fondo. Más que nada eso. Gracias, Giovanca. Claudia. Hola, nada, en la misma línea que estaban argumentando recién, creo que sí, pues hay que tener a la vista en primer lugar que la finalidad de esta normativa es en el fondo como que quién tiene toda la información para determinar efectivamente si los recursos de CAEC corresponden o no pagar son las ISAPRES. Entonces, por eso también entiendo estos montos abultados y después por qué el retorno es tan bajo. Es porque solamente se va a configurar una vez que estamos seguros que la ISAPRE debería otorgar ciertos recursos por el concepto de CAEC. Si eso no está claro, esos montos en el fondo van a ser solo una cifra, no van a ser representativos de la realidad. Entonces, también entiendo que FONASA no tiene como otras formas de determinar cuándo procede el CAEC, porque le falta información. Y esa información la tiene la ISAPRE y también información que se va generando a lo largo del periodo, de este periodo de un año. Eso. Gracias, Claudia. Felipe. Esto es lo mismo que el 2,7 que no sabemos qué pasó con esos pacientes en la ley de Carlos Soto. Yo no estoy diciendo que no se reintegre el CAE. El CAE debe funcionar bien porque lo mencionan todos. Eso está bien. A mí lo que me preocupa son los seguros que tienen las personas contratadas, que nadie sabe. El nadie sabe cuando algún funcionario, como ustedes me dicen, yo no lo sé, estoy sintiendo, y esta es mi percepción, de que ese no lo sé puede significar un 1%, un 2%, un 3%. No lo sé, porque ustedes tampoco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber? Esa es mi pregunta. Si hay seguros complementarios involucrados con el paciente, que contrató el paciente, ¿cierto? Y que van a cubrir su CAE y otros gastos, ¿cierto? Incluyendo la ley de Carlos Soto, que nosotros no lo estamos sabiendo. El diablo está en las pequeñas cosas. Entonces, en el macro, nosotros sabemos que el sistema está funcionando y las devoluciones son correctas por lo que ustedes están analizando. Pero también sabemos que cada ISAPRE presenta la información, eso es lo que nos dijeron en la reunión pasada, de forma distinta. Entonces, una de las soluciones que nosotros tenemos que recomendar es que se unifique la información de la ISAPRE y todos presenten la misma información. Y el segundo problema que yo estoy pensando en esta comisión es que, ¿qué pasa con los seguros complementarios? Que todos los chilenos, o muchos chilenos tienen, ¿cierto? Y que no sabemos qué pasa con eso. Otra de mis preocupaciones es acerca de cómo yo transparento esta información general, porque yo estoy viendo, con este caso en particular, que efectivamente ustedes tienen que revisar caso a caso. Por los montos que veo, por las fechas, por los tiempos, lo mismo que está haciendo Giovanca, que algunos no empiezan en enero, obviamente, otros empiezan en mayo. Entonces, es una complicación para el fondo entender cómo funciona y cómo se establecen esos valores. Entonces, yo no estoy diciendo que estamos haciendo mal las cosas, lo que estoy intentando establecer es qué es lo que falta y qué es lo que no sabemos. Y efectivamente, dígame si estoy equivocado, no se sabe qué pasa con los seguros y no se sabe exactamente lo que pasa en la ISAPRE porque todos presentan lo que les da la gana en base a lo que están entendiendo de las circulares. He dicho, muchas gracias. Gracias, Felipe. Antes de darle la palabra a la doctora Elwin, en el fondo siento que hemos identificado dos cosas súper relevantes, que es primero la forma de hacer la rendición, que en el fondo todas las ISAPRES informen de forma distinta. Yo creo que eso es algo que la superintendencia tiene la capacidad, no sé si de este mes o el próximo, a lo mejor a largo plazo, de instruir la forma de informar que sea lo más adecuada posible, lo más transparente posible. Y lo otro, que no sé si es correcto esperar todo un año. Ahí después le voy a preguntar, después de que Giovanca, si tú me puedes comentar si es posible disminuir ese plazo en base a, no sé si es que hay que esperar que se cierre un ciclo, que se cierre la anualidad, y por eso lo solicitamos con un año. Ahí te lo voy a dejar la pregunta.
Le doy la palabra a la doctora Elwin y después Giovanna. Sí. Doctora. Sí, es un poco lo mismo, en la forma en que están expresadas, digamos, la información, a uno no le queda claro lo que está pasando realmente, y si uno objetivamente, que es lo que uno ve, ¿no es cierto?, y analiza, son cosas objetivas, le parece que en realidad las deudas y a FONASA son enormes. Entonces, a lo mejor el problema es exclusivamente, por lo que aparentemente, por lo que han comentado acá, no es tanto un problema de que sea tanta la deuda, sino que no están expresados todos los conceptos que deberían estar ahí para que se entienda claramente cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que no. Yo creo que hay varios errores ahí que es importante que nosotros deberíamos de alguna forma, si es posible, sugerir, porque en la forma en como en este momento están expresados, a mí me nacen las mismas dudas que dice Felipe, o sea, uno no entiende mucho, y lo único que ve ahí, pucha, hay unas deudas enormes de la ISAPRE hacia FONASA, y aparentemente la situación no es así. Gracias, doctora. Giovanna. Ya, mira, primero me gustaría aclarar el tema del seguro, yo creo que ahí se malinterpretó. Cuando nosotros señalamos en la presentación, ¿cierto?, que existe una cobertura aparte por un seguro, pero no es que sea un seguro adicional al ISAPRE, lo que estamos hablando, que el beneficiario en su plan de salud aparte tiene una cobertura adicional. Entonces, no es que estamos hablando que, porque lo que decía Felipe, al parecer él entendió que aparte actúa un seguro independiente que se queda con dinero, decía él. Entonces, no, lo que pasa es que yo como beneficiario, por ejemplo, tengo una cobertura del 50% en medicamentos, se entendería que el otro 50% se acumulando para el CAE. Sin embargo, yo tengo una cobertura adicional con la misma ISAPRE que me da el otro 50%. Entonces, no va sumando nada para el CAE. A eso se refería al decir que tenían un seguro adicional. No, perdón, Pero- déjame corregirte porque no es así. Yo estoy hablando de los seguros complementarios que tienen los pacientes. Ay, ya, pero Ya, por eso yo te estoy decía- hablando específicamente de los seguros complementarios. Yo conozco el proceso, no también como un experto, pero lo conozco. Entonces yo estoy hablando de qué pasa con el seguro complementario que yo contraté para mi seguro de cáncer, que tiene una cobertura del 100% de lo que me pase. ¿Cómo ese seguro paga mi cobertura? A mí me da cáncer y yo pagué para que cualquier tratamiento necesario me lo pague el seguro. No tiene que ver con la ley de Cartesoto, no tiene que ver con el CAEC. Normalmente esos seguros pagan el CAEC, o sea, pagan la diferencia, ¿cierto? Pagan todas las deudas que yo pueda tener, a la ISAPRE, a quien sea. De eso estoy hablando. Y esos seguros también deberían pagar la ley de Cartesoto, según yo. No lo sé, eso es lo que estoy preguntando. Ah, ya. Ok, ya. Pero independiente que tenga un seguro adicional contratado, la ISAPRE va a pagar después que completó el CAE. ¿Ya? Y yo creo que es primordial cuando quizás FONASA remita la información anual, ¿cierto?, de cuánto es lo que debe el ISAPRE, quizás el nombre o el documento tiene que no decir deuda que de la ISAPRE, porque finalmente nosotros no sabemos si es deuda real. Entonces yo creo que eso genera mucha expectativa y decimos, oh, la ISAPRE, ¿cuántos millones debe a FONASA? Y no es así, sino lo que estamos diciendo que son prestaciones otorgadas a beneficiarios de ISAPRE que son susceptibles de que la ISAPRE deben devolver. Porque le decíamos, no conocemos el otro mundo, ¿cuál es su plan? ¿Cuándo empieza la anualidad? Y Joan, respondiendo a lo que me señalaste respecto a la regulación, nosotros en ese momento, porque estamos hablando de una regulación igual ya de bastante tiempo, 2012, señalamos que decía idealmente que debería ser una rendición anual. ¿Ya? Eso igual internamente podemos revisar y que se requiere que sea más, pero dejamos igual abierto porque dijimos idealmente. Entonces, si FONASA quiere rendir en más de una oportunidad, no hay problema de nuestra parte. Sin embargo, por un lado es complicado para la ISAPRE que los montos sean tan altos, porque me decimos cuántos casos son los que hay que revisar, si realmente ese beneficiario había que devolver tanto a él como al fondo, es complejo, también el tiempo es acotado. Y segundo, no sé qué tanto mejoraría si fuera más de una oportunidad en el año, porque las anualidades, como dices, son 12 meses. Entonces, a lo mejor que tengan rendiciones es más fácil quizás para la ISAPRE para ir sumando poco a poco, pero lo que no quiere decir que se va a devolver más rápido porque igual hay que completar una anualidad. Entonces yo creo que eso igual, dejemos siempre claro cuáles son nuestras expectativas, qué podemos lograr, a lo mejor un 10%.
pero yo creo que a medida que lo vamos hablando en esa sintonía va a ser más fácil para todos los que podemos comprender en qué consiste el sistema. Gracias, Jovanka. Doctor Vial. Sí, en la línea de aclarar que hablaba Carmen y Jovanka ahora, yo encuentro súper buenos los datos que nos presentaron. En el fondo tenemos un histórico en el cual globalmente se ve que aproximadamente los reintegros son de 20%. Y otro 80% es explicado por otras variables que dependen de los planes de las ISAPRES. Ahora, a lo mejor es que eso debiera quedar como que nuestras expectativas, que hablaba Jovanka, sean de un reintegro del 20%, así es que los datos están lo más corregidos y lo más depurados posible, y que hay otro 80% que depende de otros factores y que no es posible reintegrar. A lo mejor ese histórico podría ser un poco mayor, o uno quisiera que fuera un poco mayor, pero me parece que se ha establecido un estándar. Ahora, dentro de eso, suponiendo que ese histórico sea correcto y esa debiera ser nuestra expectativa, lo que uno ve es bastante heterogeneidad en distintas ISAPRES. O sea, hay algunos reintegros que son de 10% y otros que son de 25% de lo que se presenta. Entonces, también habría que tratar de explicar eso, a ver si se explica también por las coberturas y los planes, que en algunas ISAPRES pueden ser peores que en otros, en fin, o atender una población diferente. Pero nos faltaría aclarar dentro de ese global que tenemos ya, de reintegro de 20% esperable, ¿por qué hay heterogeneidad? Bernardino. Sí, que yo estoy más confundido que antes con lo que dijo Felipe en relación a los seguros complementarios. Y claro, pues aquí se permite aclarar dudas, así que viendo que un paciente, una persona, tiene un seguro complementario que cubre el 100% de los medicamentos, ese dinero lo reintegran, ¿cierto?, hacia las ISAPRES o a quien corresponda. ¿Por qué la ISAPRE o por qué FONASA o la ISAPRE debe pagar el tratamiento siendo que tiene un seguro que cubre el 100% de estos tratamientos? Es como pagar dos veces, como dice Felipe, en casos muy particulares quizás, pero podría ocurrir. Aclárenme, por favor, si estoy equivocado en eso. Si un paciente tiene un seguro del 100% en cobertura en medicamentos, ¿por qué FONASA o por qué el fondo del R. Soto debe cubrir eso siendo que tiene un tratamiento? Es que en toda prestación primero va a cubrir lo que corresponde a tu bonificación por ISAPRE, ¿cierto? Y lo que te corresponda copagar, ahí va a actuar tu seguro complementario, ¿ya? Pero sin embargo, siempre la ISAPRE, independiente del seguro adicional que tenga el beneficiario, siempre la ISAPRE va a devolver después de completado el CAE. Entonces el seguro no se va a ver afectado. Perfecto. Claro, o No sea, sé si el seguro respondí la cubre consulta. solamente la diferencia que pudiera haber. Exacto, pero siempre va a ser lo mismo, o sea, independiente del seguro complementario que el beneficiario tenga adicionalmente, fuera de la ISAPRE estamos hablando, la ISAPRE siempre va a devolver lo que le corresponde una vez completado la CAE. El punto es, yo vi en que en esos casos, que el paciente logre completar el CAE es casi imposible. Entonces, finalmente, el fondo es el que está desembolsando plata para esos pacientes. No, independiente de eso, porque acá lo que gana claramente es el beneficiario, pero independiente, la ISAPRE, digo, la ISAPRE no tiene nada que ver con el seguro adicional que yo tenga como paciente.
la ISAPRE en esta rendición siempre va a hablar de la bonificación que tiene ella como ISAPRE, porque la ISAPRE no conoce la cobertura que me da mi seguro adicional porque es por otra empresa. Entonces, No, el yo CAE estaba hablando del seguro complementario de la ISAPRE, no, en ahí ese sí, en ámbito. ese caso no, porque en ese No. caso es una cobertura adicional que yo tengo dentro de mi mismo plan de salud, es decir, que tengo mayor cobertura, obviamente va a ser muy poco lo que va a sumar para Para el deducible. Exacto. Pero al la deducible. ISAPRE igual va a recibir la plata del medicamento desde el fondo. A eso es lo que voy. No estoy sea, hablando del paciente, sino que en este caso voy a ser súper desde la perspectiva financiera. Ese paciente que tiene en su plan un seguro complementario que, pongamos, le cubre el 100% de sus prestaciones, jamás va a llegar a un deducible, la ISAPRE en el fondo igual va a recibir la plata que FONASA le está dando para el pago de los medicamentos Ricarte. Pero yo creo que también hay un malentendido ahí porque finalmente FONASA nunca le pasa la plata al ISAPRE, por decirlo, ¿ya? Porque recordemos que estos medicamentos lo compra Senabas, ¿cierto? Y claro, la ISAPRE dejó, mejor dicho, de invertir o dar esa prestación al beneficiario porque lo da otro fondo, pero no es que yo, FONASA, le entregue el dinero de Sí, esa pero sale del prestación. mismo fondo igual, sale, o No, sea, no, sí, sí, es un pero gasto digo, que pero la no es que ISAPRE no está ISAPRE reciba generando. sí, pero no es que el ISAPRE reciba ese fondo, sino Pero que paga el dejó medicamento. de bonificar eso que le correspondía, por decirlo. Claro, es lo mismo visto de otra manera. Para mí sale del mismo fondo, por lo tanto la ISAPRE no está incurriendo en un gasto para hacer ese pago de ese medicamento, sino que lo está haciendo el fondo. Y que lo que estamos tratando de ver es cómo abaratar los costos para que efectivamente esto sea sustentable en el tiempo. Y yo creo que ahí a lo mejor no es tanta plata, pero sí es una forma, pensando en que si queremos hacer una modificación legal, a lo mejor lo que hay que hacer es que no solo hable de que se va a empezar a hacer la devolución de dinero al fondo con la completitud del CAEX. A lo mejor hay que buscar otra estrategia. Y que en el fondo la ISAPRE se haga cargo siempre de, no sé, se me ocurre algo así. Maca y después Miriam. Y yo, hola, Giovanca o incluso FONASA, yo tengo una duda como bien general. ¿Cuál es el espíritu del CAEC en la ley Ricarte Soto? Pensando en que el Estado se hace cargo de estos pool de pacientes, que es el Estado el que paga, en el fondo entendería yo que el ISAPRE no tendría como mucho pito que tocar en esto, porque es el Estado el que se está cargando de esta ley universal de acoger a los pacientes privados, públicos, Fuerzas Armadas, todo. Entonces, ¿cuál es el espíritu del CAE para la ley Ricarte Soto? Porque en el fondo, esos 20 millones que cuesta Trastuzumab, FONASA se tiene que hacer cargo. Eso es lo que entiendo yo, el Estado se tiene que hacer cargo. ¿Cuál es el espíritu entonces que trae aquí el CAE para aportar y devolver esos fondos al alto costo, al fondo de ley de alto costo? Eso es lo que no me queda claro del espíritu del CAE, si en el fondo el ISAPRE no debería tener nada aquí que ver así. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Yo creo que... O sea, lo que tú dices es que la cobertura es indiferente cuál es tu seguro de salud, tiene que ser otorgada como un derecho otorgado por la ley. Exacto. El Estado, que el Estado el Estado es el garante, en el fondo, bueno, FONASA es el garante encargado de esto. ¿Cuál es el rol que cumple el ISAPRE aquí? ¿Por qué nace el CAEC? ¿Por qué no está devolviendo de lo que se le entrega, el Estado le está entregando al paciente? ¿Cuál es el espíritu? Esa es como mi gran duda del CAEC desde que estoy aquí. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Es que ahí por eso a lo mejor tenemos las dudas de que por qué el ISAPRE no paga, no devuelve, pero en el fondo el ISAPRE no debería estar pagando nada. O sea, como que eso es lo que yo pensaba. ¿Qué pito toca el ISAPRE? Si el Estado es el que da esta universalidad. O sea, Lo que pasa, Macarena, es que cuando uno ve la ley, se establecen los ingresos que tiene este fondo. Y entre los ingresos están los reintegros que hagan la ISAPRE por afuera de lo que aporta el Estado y otras cosas. Hay ingresos también por intereses y otros.
y aparece ahí los reintegros de los seguros de salud con coberturas que estén comprometidas dentro de los planes de salud. O sea que está establecido como una forma de ingreso. Y en el fondo el Pero CAEX sería bueno revisar cuál es el espíritu de la ley respecto al CAEC. Sí. Yo creo que lo que surge, esta disposición especial que señala la ley, que efectivamente los pacientes van a empezar a recibir, o sea, van a tener cobertura hasta el monto del deducible o hasta que se active el CAEC, porque el CAEC surge como un, digámoslo así, no es así, pero es un seguro para evitar que los beneficiarios se sobreendeudaran. Entonces, como ese seguro existía previamente y está mandatado a las ISAPRES que lo apliquen a todos sus beneficiarios, en el caso de la Ricarte Soto también debería ser aplicado. Por eso esa cantidad de dinero finalmente iba a ser devuelto al fondo, porque es algo que es un gasto que debería asumir la ISAPRE. Esa es la lógica, por eso se dice que el fondo va a pagar hasta el deducible y luego de eso la ISAPRE se tiene que hacer cargo, porque si fuera un paciente no Ricarte Soto, finalmente el paciente paga hasta el deducible y lo restante la ISAPRE lo paga. Entonces era como para evitar de una u otra forma favorecer a la ISAPRE, que es lo que yo le decía a la Jovanka en este minuto, que finalmente para estos casos en donde el paciente nunca completa el deducible o no activa su CAEC, el fondo se está haciendo cargo igual. ¿Ya? Miriam y Claudia. Quería preguntarle a las personas de la superintendencia, alguna de ellas, ¿qué grado de certeza hay que lo que cada ISAPRE está devolviendo al CAE corresponde al 100% que debiera devolver? Pensando en lo que dijo el doctor Pablo Vial, que dice, pucha, hay discrepancia, unos devuelven hacia el fondo el 10-12%, el otro devuelve el 25%, otras ISAPRES. Entonces, con los mecanismos que ustedes hacen de recolección de los datos, ¿existe algún grado de certeza que lo que está devolviendo cada ISAPRE al CAEC sea lo que realmente corresponde al 100% que debiera devolver? No sé si se entendió. Sí, yo creo que se entendió bien. Iba a referirme a lo que estábamos hablando sobre qué sentido tiene el CAEC dentro de la ley Ricarte. Bueno, lo de Miriam, creo que las chiquillas pueden referirse a eso, pero claro, eso es lo que se trata de hacer a través de la fiscalización, y en este caso sí han habido resultados donde de verdad se da cuenta que debería ser mayor el monto de lo que las ISAPRES declaran, por estas situaciones particulares que son muy casuísticas. Sobre todo porque tengo entendido que la entrega de los datos es distinta. Sí, sí, yo entiendo eso. Creo que sí. ¿Estás muteada, Miriam? Pensando también que la entrega de la información no está estandarizada y es muy dispar. Entonces, de repente podría ser que ahí también hay cosas que se podrían mejorar en relación a comprobar que realmente lo que se está devolviendo a la ley Ricarte Soto corresponda según sea el ISAPRE. Sí, yo creo que ese es un punto muy interesante y que sí se podría trabajar, que sería empezar a estandarizar esa información de tal manera que todas las ISAPRE entreguen la misma calidad de información, con la misma claridad y transparencia que permita evidenciar qué es lo que realmente debería reintegrarse. Y respecto a por qué pasa esto de las transferencias y de los reintegros, y qué tiene que ver el CAEC dentro de la ley Ricarte, creo que acá, el CAEC es previo a la ley Ricarte. Entonces al final como que la ley Ricarte tuvo que adaptarse al CAEC, a la existencia del CAEC. El CAEC en el fondo es una cobertura adicional que también integra un lucro para la ISAPRE,
que ella también se compromete a dar una cobertura porque es parte del sistema privado de salud y quiere mejorar en el fondo estas coberturas para enfermedades de alto costo, antes que existiera Ricarte y se hiciera cargo de enfermedades de alto costo, que tampoco son todas las que abarca el CAIC. Pero en el fondo creo que el sentido máximo es muy parecido a lo que señaló Felipe, que es en el fondo como evitar esta sobre securitización o enriquecimiento doble por parte de la ISAPRE, que es en el fondo, sí, por ley Ricarte hay una obligación del Estado de otorgar la cobertura financiera a estas enfermedades, pero eso tampoco puede implicar como un enriquecimiento injustificado para la ISAPRE, porque la ISAPRE igual cobra dentro de sus planes el CAIC. O sea, cobra eso y gana por eso, entonces no es justo tampoco que el Estado se haga cargo de algo que la ISAPRE ya está obligada a cubrir. Entonces creo que por ahí parte, y claro, no es únicamente el CAEC lo que hace que la ISAPRE gane más, y ahí entran otras situaciones, que es verdad lo que dice Felipe, que es el tema de los seguros, que también puede haber cierto enriquecimiento por parte de la ISAPRE por ese tema. La cosa es que esta normativa es como bien acotada, solamente dependiendo si el CAEC se activa o no se activa. Al final es eso, si se activa el CAEC se reintegra, si el CAEC no se activa, no se reintegra, y en el momento que operan los seguros, no se va a activar el CAEC, entonces no va a proceder el reintegro. Es como quizás muy simplista para todo el universo de casos que pueda haber, donde efectivamente la ISAPRE puede malutilizarlo y no declarar y estarse enriqueciendo por otra parte, pero es difícil saber como en ese nivel de operaciones internas que tiene la ISAPRE. Gracias, Claudia. Doctora Elwin. Gracias. Sí, no sé si voy a decir una tontera, pero yo creo que nosotros en general tenemos todos muy claro, ¿no es cierto?, lo que es la ley Ricarte-Soto, cuál es su espíritu, en fin, pero por lo que me doy cuenta aquí, y al menos a mí me pasa, que no tenemos bien claro cómo realmente es el financiamiento de todo esto, ¿ah? Y con todo esto que se ha estado hablando en este momento, y quizás sería bueno para poder hacer sugerencias, porque ya hemos visto algunos problemas, ¿no es cierto?, que no todas las ISAPRE informan de la misma forma, en fin, que eso indudablemente es un problema que hay que tratar de que se unifique, que se unifiquen criterios, que es fundamental, y quizás sería bueno hacer como una reunión especial para poder entender bien cómo se financia realmente la ley Ricarte-Soto, cómo los distintos fondos, de dónde vienen, para dónde van, para poder realmente entender bien toda esta situación, y poder eventualmente hacer sugerencias, que es parte del espíritu que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, al revisar todos estos antecedentes, poder dar recomendaciones y que las cosas sean lo más transparente posible, lo mejor posible, y sea algo entendible para todos. Porque si nosotros no entendemos bien qué pasa con las personas comunes y corrientes, o sea, yo creo que es importante también preocuparnos de eso, o sea, que todo el mundo pueda entender bien y sepa, por último, cuáles son sus derechos, en fin, ante una determinada situación. No sé si les parece que sería conveniente algo así, o soy yo la que no estoy entendiendo bien todo. Sí, doctora, yo creo que es una base que necesitamos ahora pulirla más en detalle, que probablemente cuando partimos con la comisión se hicieron algunas aproximaciones de cómo funcionaba el fondo, pero ahora que ya llevamos más de un año de sesiones, es necesario ya tener más detalle de todos los procesos. Y es bien complejo, de hecho desde el nivel central yo les podría decir, a mí todavía se me escapan algunas cosas de cómo se hace la vuelta desde DIPRES, de dónde viene. Voy a coordinar una reunión con todos los actores porque me parece que tiene que estar FONASA, tiene que estar Senabas y tiene que estar DIPRES, en donde todos y cada uno de ellos van a tener que presentar, digamos, cuál es la parte del proceso que les toca. Y asociarlo también a como el análisis del paciente, como la ruta del paciente con la ruta además del financiamiento para este mismo, cuál es el caminito que hace, y por el lado la parte administrativa.
Yo creo que eso también es importante asociarlo. Así que lo vamos a dejar como una tarea para una próxima sesión. ¿Ya, doctora? Leontina y después Perfecto. Felipe. Sí, yo iba a complementar un poco lo que decía Claudia en base a la duda que había sobre la distinta información que presentaban las ISAPRES. Bueno, contarles un poco que ese ha sido como el foco de la fiscalización, a pesar de que las ISAPRES reportan tal vez distinta información al momento de hacer la liquidación. Ha sido un poco eso, que ellos entiendan cuál es la forma correcta de realizar las distintas rendiciones, aplicando el plan de salud. Es un trabajo bastante arduo en el sentido de que depende de cada caso. Entonces, no podríamos decir así al 100% que está la información correcta, pero sí se intentan ver distintas muestras, distintos problemas de salud, con el foco de ver, no sé, si la ISAPRE nos dice que la causal de devolución es porque es ambulatorio, vamos y vemos que en el fondo esté correcto. Pero así un poco las fiscalizaciones que hemos realizado en los distintos años, en esta ocasión se revisaron 2 ISAPRES, pero hemos revisado las 6 ISAPRES en distintos años, y ha sido un poco eso, que ellos entiendan cuál es la forma correcta, ha sido un poco enseñar este mismo mecanismo que les estoy mostrando acá en pantalla, que ellos entiendan y en el fondo cada vez se devuelva de una forma más correcta. Pero así en la totalidad sería súper difícil decir que al 100% está correcto, porque sí hemos encontrado errores y los hemos introducido en las distintas fiscalizaciones que hemos realizado. Eso. Gracias, Leontina. Solo voy a dejar una pregunta planteada, si tienen más fiscalizaciones de este tema programadas para este año, pero para después. Felipe. Sería fantástico acompañar esas fiscalizaciones. Yo siempre descubro, desde que estoy aquí, y algunos ya llevamos 18, 20 años con los demás miembros de esta comisión civil, viendo los sistemas de salud, y siempre descubrimos que cuando hablan de fiscalización, hablan de lo macro, nos encontramos con una persona, una sola, como Leontina, como Joan, que hacen todo. Y un abogado que los presiona y los latiga. Pero en general, yo siento que la presión para el funcionario es tremendamente fuerte. Entonces, lo primero que quiero decir es gracias por hacer el trabajo. Eso es súper importante. Ahora, también entiendo que ante lo macro es súper difícil describir lo micro, como la navegación. Pero yo creo que esta comisión lo que está intentando hacer es encontrar herramientas para que ustedes puedan ocupar para hacer esa medición. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora que creo que en esta lista, que es perfecta acerca del gasto del paciente, tiene que haber una columna que diga tiene seguro o no. Si tiene seguro, tiene 100% seguro, tiene 50% de seguro, tiene otro seguro complementario, tiene un seguro privado. Es información que nos va a permitir saber cuánto hay inmediatamente, porque el paciente les va a informar y eso está disponible. Creo que la Superintendencia de Seguros, bancos y aseguradoras tienen la información, entonces se puede cruzar el dato. Y además, creo que la información cuando se estandariza es más fácil de analizar, pero también se hace perder mucha información. La estandarización genera el error muestral, ¿no? Cuando no sabemos ese pequeño grupo que curiosamente no tiene ninguna de las condiciones que se están analizando en la generalidad. Pero es necesario porque ustedes saben, mejor que yo, la data tiene que ser precisa o si no se pierde el dato. Y normalmente la persona, el ser humano, tiende a encontrar esos recovecos antes que las autoridades. Entonces me es más fácil a mí como persona civil encontrar el error que a ustedes hacer dentro de una muestra mayoritaria, gigantesca, encontrar que esa persona encontró la error. Entonces yo creo que por ahí tiene que partirse el análisis. Yo creo que esta comisión tiene que hacer la recomendación de agregar la información de los seguros, que no lo conocemos, y ver cómo está impactando en la ley Recarte Soto, porque nuestra pega es reducir los fondos, si no en el 2027 Hacienda nos va a decir que esta ley es inútil. Entonces, entre todos tenemos que trabajar para poder hacer que esta ley, que para mí es tremendamente importante, yo les puedo mostrar las caras de los pacientes que ha salvado, siga después del 2027. Entonces, también en eso quiero pedirle a esta comisión que se vuelva a solicitar la presencia de los encargados de la farmacéutica, industria y demás, para hablar sobre las donaciones, porque esta ley también nos permite agregar donaciones
y convenios antes de pasar a la comisión de priorización, que no se está ocupando en la ley. Esta ley tiene un montón de herramientas maravillosas que quedaron como letra muerta porque nadie las está ocupando. Y creo que esta comisión también, desde FONASA, desde IPRE y desde todos los organismos que están involucrados en esta ley, tenemos que entender que esta ley es una ley innovadora que nos permite hablar con la industria, hablar con otros grupos de interés y decirle, ¿sabe qué? Si usted me da un 50% de medicamento el 50% de descuento en este medicamento durante 10 años, queda con mayor puntaje en la selección. Eso lo determina la ley, pero nunca se ha ocupado. Entonces, yo le pido a esta comisión también que llamemos al encargado del, no sé cómo se llama esto, laboratorio, ¿cierto? Industria, alimentos y etcétera, para que también nos hable acerca de ese tema. Creo que la ISAPRES también tiene que estar en esta mesa, tiene que conversar con nosotros. Creo que el superintendente, no, el jefe de la ISAPRES, no sé cómo se llama, lo siento, soy ignorante, también tiene que estar en esta mesa y también tenemos que tener la visión de ellos, cómo es su visión ante la ley de Ricardo Soto. Quizás nosotros estamos diciéndole algo, pero la ISAPRES ya no pueden dar más y no pueden entregarnos más información. Puede ser. Entonces creo que esta comisión está destinada a conversar con todos los actores y debemos citarlos para poder generar las respuestas correctas. No sé si está de acuerdo conmigo la comisión, pero estoy haciendo una propuesta. Estoy llamando a la asociación de ISAPRES, estoy llamando a la asociación de farmacéuticos, como se llame, a los encargados de cada una de las contrapartes, a los directores de hospitales. Creo que es importante saber cómo están viviendo la ley de Ricardo Soto. Gracias. Gracias, Felipe. Yo creo que es una buena propuesta, ambiciosa como siempre tú, Felipe, pero sí es una buena idea. Terminada esta sesión tengo varios que quiero contarles y uno de esos tiene que ver con lo que tú señalabas, pero va a quedar en acta la propuesta para someterla a votación y ver a quiénes citamos, cuándo citamos y en qué contexto, ¿ya? Doctora Romero. Bueno, después de esta gran propuesta hecha por Felipe, que yo comparto, la propuesta, lo mío era más simple. Yo creo que aquí el ideal sería que nosotros pudiéramos tener un calendario de fiscalizaciones anuales para toda la ISAPRES. Sin embargo, sabemos que la capacidad de fiscalización de la superintendencia es baja en relación a las demandas, y eso es algo que uno tendría que considerar y conversar a nivel de las autoridades. Aquí hay una necesidad de mayor recurso humano capacitado para hacer fiscalización. La capacitación es bien difícil y tener expertos como los que han mostrado aquí, que han podido mostrar estos resultados, realmente yo felicito a las personas que lo han estado haciendo. Cuando uno quiere hacer una investigación, por ejemplo, lo más difícil para nosotros siempre es hacer, primero el objetivo y luego el instrumento que nos permita medir las variables que queremos medir. Y sabemos que cuando uno además le pide a otros que pasen las encuestas, el instrumento, la entrevista, lo hagan lo más homogéneo posible. Y uno de los consejos es que hagamos una planilla que homogenice las preguntas que hay que hacer. Y aquí cuando uno percibe que no sabemos si la prestación fue finalmente por alguna razón de una enfermedad intercurrente, ambulatoria u hospitalaria, eso deberíamos poderlo preguntar de rutina. No sé si se puede, pero eso sería una información que facilitaría después el análisis de los fiscalizadores. Y ver, no sé si ahí en esa información complementaria uno podía, o adicional, uno podría incorporar lo de los seguros complementarios, porque aquí tenemos que balancear el número de preguntas que hagamos con la posibilidad de que los fiscadores puedan observar y hacer el check de lo que corresponda. Y como a mí me surge esto de como una necesidad para poder evaluar bien, porque también a uno le han enseñado, pregunte lo que va a usar, ¿ah? Y use lo que preguntó, porque después la gente se aburre de contestar, porque al final nunca tiene un feedback de si se usó la información.
Y en ese sentido, yo realmente felicito la capacidad que tuvieron de hacer esto. Y ojalá lo pudiéramos tener año a año para todas las ISAPRES y no ir como se ha tenido que hacer, ir seleccionando parcialmente año a año. Esa es la idea, de si pudiéramos incorporar en un formato de entrega de la información aquellas variables que ya sabemos que necesitamos y que hemos visto que no existen. Eso. Gracias, doctora Romero. Doctora Ramírez. Hola, hola a todos. Sí, yo continuaría con la idea acá planteada, pero me parece que el rol de esta aplicación de consulta es de la Superintendencia de Salud, por lo tanto, nuestra opción podría ser sugerir lo que la doctora Romero recién plantea a la Superintendencia para que este formulario estandarizado, protocolo o como le pongamos, sea transparentado a través de la superintendencia. Y lo otro que me parece que hay una oportunidad ahí en los datos, en la última columna, que se menciona los valores antes y después de la aplicación de la ley Ricardo Soto. Quizás sería una muy buena, un muy buen momento, perdonen, de poder consultar o de poder aclarar, digamos, ¿cuáles han sido las diferencias en el antes y el después de la ley Ricardo Soto? Porque sería un buen dato para nosotros qué es lo que ocurrió. Dado que la columna habla del año 2020, no sé cómo se puede hacer, si sobre ese año específico o si podemos tener más que ese año. Pero me parece que el rol ahí es de la superintendencia, o sea, nosotros podemos aprovechar nuestro rol como Comisión Ciudadana para transferir la preocupación de tener los datos más claros, y porque si estamos nosotros enredados en cómo se administra esto, cómo se gestiona, no me cabe duda que para el resto es mucho más difícil. Y estando aquí después de casi un par de años de reuniones continuas. Entonces, creo que es el momento y yo me imagino que la superintendencia podrá acoger. Ahora, estamos en un periodo de ventana. Yo no sé si estamos actuando en forma optimista o demasiado optimista o porque nos falta más información, pero estamos en un periodo de ventana que no sabemos, como dice el doctor Salinas, hay que preguntarle al gato Churchill qué camino vamos a tomar, qué va a pasar con las ISAPRES en definitiva y cuál va a ser el comportamiento de FONASA en un eventual cambio legal. Entonces, a lo mejor estamos llegando un poquito tarde con la pregunta, pero igual yo creo que es válida el tema de la fiscalización, de todas maneras. Estamos en un momento crítico, yo creo que no creo que vaya a durar más allá de 2 meses, así que supongo que en un par de reuniones más a lo mejor vamos a tener más claro esto, pero hoy día la ISAPRE tienen una convocatoria que supera totalmente la ley Ricardo Soto, se van a sobrevivir o no, o si se van a tener que financiar o no. No sé si ustedes leyeron la tercera de ayer, pero hubo una reunión muy importante entre la ministra y el superintendente, y después eso se trasladó a la moneda, y por lo tanto hay una discusión política y que no sé cómo va a terminar. Eso. Gracias, doctora. Entonces, primero agradecerle a la Superintendencia de Salud, de verdad la presentación estuvo muy completa. Yo tengo algunos puntos de resumen, pero Jovanka, ¿tú quieres decir algo? Sí, y como para finalizar, que sería ideal igual que FONASA pudiera ver la factibilidad de que los prestadores digitalicen más las prestaciones, porque igual si queremos seguir recuperándose todo el monto, que quizás por ahí es más factible recuperar, es que los prestadores realmente carguen al sistema todas las prestaciones que realizan, porque si no la ISAPRE no tiene cómo hacerlo y FONASA claramente lo desconoce y no se rinde. Eso por una parte. Y lo otro, contarle respecto a las fiscalizaciones, también contarle, como decían ustedes, nosotros nuestro recurso humano es finito y las necesidades son muchas. Nuestro subdepartamento, como su nombre lo dice, fiscalización de beneficio. Nosotros fiscalizamos todo lo que sea beneficio en salud, ya sea el pago de licencias médicas, el reembolso, fiscalizamos el GES, la ley Ricardo Soto, y la cantidad de profesionales que son es muy acotada. Entonces, por eso la fiscalización que nosotros la hacemos de manera anual, ¿ya?
tratamos de llegar a más, pero tenemos que tratar de abordar todos los temas y que todos tienen igual realce e importancia. Y comprenderán igual, como lo señalan, hoy día nuestro foco también está en la ISAPRE. Y nuestro plan de fiscalización también está enfocado a aquello, la tabla de factores y etcétera, y somos los mismos funcionarios que tenemos que hacer también ese rol. Entonces, hoy día en el programa de fiscalización, lamentablemente para este año no está la transferencia, ¿ya? Es un tema que sí podemos volver a levantar y ver qué podemos hacer, ¿ya? Porque, como le decía, tenemos muchas cosas que fiscalizar este año igual. Quizás más o menos importante, pero es igual de relevante para nosotros. Y lo vamos a levantar con nuestra jefatura, el requerimiento que ustedes nos están haciendo. Igual nos comprometemos a revisar el tema de estandarizar la forma que las ISAPRES tienen que informar a FONASA de las reliquidaciones. Lo vamos a revisar con regulación. Así que cualquier otra sugerencia o algo que nos quieran plantear, nosotros estamos abiertos que lo podamos conversar y nosotros internamente lo levantamos con quienes correspondan. Así que igual gracias por habernos invitado a esta reunión. Y espero haber aclarado, que nuestro equipo haya poder aclarado sus dudas. Gracias, Jovanka. Doctora Ramírez. Está muteada, doctora. Ahora sí. Muy cortito, solamente decirles que ahí en el chat le copié una pregunta que está hecha dentro de Ley Fácil en la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de qué deben hacer quienes estén en ISAPRE. Y el párrafo corto, después lo pueden leer completo, dice: para acceder a las garantías deberán, esto con respecto a la ley Ricardo Soto, deberán solicitar primero la cobertura adicional de enfermedades catastróficas contempladas en los contratos de salud provisional, cuando fuere procedente, y después aplicar la cobertura de la ley Ricardo Soto. Eso es lo que menciona en una sección de preguntas y respuestas respecto a la ley. Eso. Gracias, doctora. Bernardino. Sí, quizás sea un poco ya pasado y tarde lo que voy a comentar, pero a través de ley de transparencia se le pidió en septiembre del año 22 sobre las liquidaciones que ha hecho FONASA y de las ISAPRES, en donde las ISAPRES le deben alrededor de 50.000 millones de pesos a FONASA por reintegro de CAE y otros. Entonces, ese es un informe que entregó la Superintendencia de Salud a través de ley de transparencia. Entonces, esa deuda está ahí. Yo no sé, con todo lo que se conversó hoy día, se aclararon dudas respecto a eso, porque ese es un número quizás muy abultado porque FONASA envía todas las liquidaciones por completo, que fue lo que entendí. Y por eso quizás se podría aclarar este informe que entrega FONASA el año de septiembre de 2022 a través de la ley de transparencia, en donde hay una liquidación por 64.000 millones de pesos, en donde las ISAPRES han reintegrado solamente 14.000 y fracción, por lo tanto se debe alrededor de 50.000 millones de pesos todavía, 55.000 millones. Pero con lo que hoy día se conversó, podría aclararse esa situación que parecía un número gigante y que por lo que hoy día se conversó, al parecer no es tanto, pero igual todavía hay mucho que investigar en el tema y me gustaría seguir conversando respecto en las próximas reuniones. Muchas gracias. Y como le decía, tengo el informe y tengo el documento que emitió la superintendencia. Quizás sería, como le decía, quizás sería bueno que cambiáramos el concepto de las palabras cuando nos refiramos tanto FONASA y nosotros cuando hablemos de la reliquidación, para no crear esta expectativa en la población que cree que finalmente es lo que se debe, sino que diga lo que se presume que puede ser una deuda, porque igual ahí creamos la expectativa que FONASA, aparte, o sea, la ISAPRE, aparte de todo el problema que tienen hoy, también deben ese dinero y también asusta que se pueden ir a la quiebra y van a deber todo ese dinero al fondo. Entonces yo creo que eso igual que podríamos ir mejorando. Justamente era una preocupación, porque si la ISAPRE debería estar en malas condiciones económicas, ¿cómo van a reintegrar esa cantidad que le deben al Fondo Ley Ricardo Soto? Una preocupación muy importante, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, claro, en el documento no dice que se presume, dice que se debe. Sí. En todo caso, solamente para aclarar. Ya, muchas gracias. Para avanzar, eso es lo que tenía que decir. Gracias, Bernardino. Y entonces, para dar como el cierre respecto de lo que hemos conversado hoy, tengo algunos puntos que quedaron de la reunión.
Primero, puntos que van a quedar en el acta, pero que quiero resumir. Primero, la propuesta y solicitud de la doctora Elwin respecto de poder explicar el proceso de financiamiento, también asociado a la línea clínica del paciente, hacer un informe detallado de cómo funcionan ambos procesos. Además, respecto de lo que señaló Felipe, hacer una propuesta de convocatoria a distintas entidades. Ahí, Felipe, yo sí te pediría que si pudieras mandarme por correo a quienes tú sugerirías invitar. Nombraste a la CIF, que es la Cámara de Innovación Farmacéutica, a algunos directores de hospital, pero ¿a quién más? Como para tener una claridad de cuánta gente sería y cómo podríamos hacer esa convocatoria. Después está la propuesta de estandarizar la información, sugerir más bien a la Superintendencia de Salud a realizar este proceso. Jovanka ya señaló que ellos lo van a tomar y lo van a levantar. No sé, Jovanka, si tú requieres que te lo enviemos formalmente y eso le va a dar más peso. No, ¿O basta mira, con la sugerencia? yo basta con la sugerencia y cualquier inconveniente yo te lo comento. Ya, súper. Porque también está el tema de la fiscalización, que también es una sugerencia de la comisión, hacer fiscalización anual, ojalá a todos, y si no a todos, más bien con foco de riesgo. En ese sentido, yo entiendo que ustedes ya tienen la planificación de la fiscalización de este año y a lo mejor ahí sí requieren el documento más formal con el requerimiento desde ya. Entonces eso lo vamos a hacer mediante oficio para hacer la solicitud. Otra de las cosas es lo señalado por la doctora Ramírez respecto de solicitar información referente a presupuesto antes y después de la RICARTE. Eso también lo vamos a tener que hacer mediante requerimiento formal, y ahí, doctora, le voy a pedir que usted si puede señalar específicamente qué es lo que le gustaría conocer respecto de estos reintegros. Nuevamente surge el tema del sistema informático y la carga de prestaciones ahí con FONASA, que es una tremenda problemática que ya se ha enfocado con capacitaciones, con difusión en la red y que lamentablemente no hemos podido superar, pero que es algo que está pendiente y que yo creo que también tiene que quedar en el acta de la comisión como problemática, porque afecta también en el caso de los reintegros al fondo. La próxima sesión de la comisión es el día 18 de mayo, a las 10 de la mañana. En esa sesión ustedes me habían pedido convocar a la DIPRES. Yo le informé a Camila que lamentablemente la DIPRES no puede en esa sesión, pero sí nos ofrece enviarnos un informe con una minuta con los comentarios que ellos pudieran tener del informe de la Comisión Ciudadana. Mi propuesta fue señalarle que nos enviaran el informe, pero que además saliera desde la comisión una invitación formal dirigida al director de presupuesto, haciendo ver el párrafo que señala la ley que ustedes como comisión tienen la atribución de solicitar la presentación a todos los organismos que ustedes estimen pertinente. Así que con Camila estamos revisando eso. Yo creo que ella les va a preguntar y va a consultar a los restos de los comisionados cuál es la vía que les parece a ustedes, ¿ya? Les agradecemos a la Superintendencia de Salud. Yo tengo unos puntos varios que quisiera contarles. Ustedes saben que a mí siempre me gusta tenerlos informados de todo, y les cuento que ya están disponibles, deberían estar en mi poder, los 10 informes de evaluación científica de la evidencia de las 22 tecnologías sanitarias que fueron evaluados para la probable incorporación de este quinto decreto, que sería un quinto decreto modificatorio. También, teniendo esa información, ya la jefatura de nuestra división señaló que íbamos a avanzar. ¿Jovanka? Disculpa, si quieren nos retiramos para que sigan trabajando tranquilos. ¿No? Sí, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, y reconocemos todo el esfuerzo que han hecho. Absolutamente. Muchas gracias. Y muchas gracias. Buen día. Chao, que estén bien. Chao. Yo también me voy a tener que retirar, Joan. Sí, doctor Vial.
bien cortito, solo para mencionarles que ya la jefatura de la división autorizó a al siguiente paso, que es convocar a la comisión de recomendación priorizada. Por lo tanto, lo más probable es que este año tengamos decreto modificatorio con las modificaciones administrativas y con esta incorporación de medicamentos que no generen impacto en el fondo, ¿ya? Lo otro que les quiero contar es que ayer me pidieron armar un proyecto de expansión presupuestaria en donde mencioné las 3 líneas que yo identifico como líneas prioritarias que requieren presupuesto. La primera es presupuesto para el 2027 para darle sustentabilidad al fondo, considerando lo que nos señaló DIPRES. La segunda es que tenemos 42 informes de tecnologías sanitarias que tuvieron informe favorable para procesos anteriores y que están ahí esos informes y que no pasaron en su oportunidad el proceso de priorización, que son alrededor de 200.000 millones lo que pedí para ese ítem, y un tercer ítem que es para incorporación de nuevas prestaciones, y ojalá nuevas tecnologías sanitarias, y ahí pedí alrededor de 85.000 millones. Solo es un proyecto, pero lo relevante es que lo pidieron y que fuimos súper enfáticas con Miriam, con Macarena, que me ayudaron a construirlo, en el requerimiento que se está haciendo y en aclarar las líneas de trabajo que tenemos que hacer, porque básicamente decir, necesitamos más plata, pero ¿para qué? Y aquí están las 3 líneas. Necesitamos más plata para darle sustentabilidad al fondo, para que nuestros beneficiarios activos y las garantías que hoy se encuentran activas no se queden sin plata disponible. Necesitamos plata para incorporar nuevas tecnologías y necesitamos plata para ver este mundo que ya fue evaluado, que ya pasó el proceso y que están ahí sin priorización. Eso es lo cuanto yo les puedo contar. Para cualquier cosa, ustedes saben que ya estoy operativa, mi correo y mi teléfono está disponible para que podamos conversar y nos veríamos el 18 de mayo. ¿Ya? El acta se las vamos a hacer llegar mediante correo electrónico. Y una última cosa, estoy haciendo actualizaciones en la página web de la ley Recarte Soto. Pueden haber lugares en donde no van a tener acceso porque estamos trabajando en algunas modificaciones. Estamos tratando de que sea lo más rápido, pero TIC es un poco lento, así que por eso no he podido subir el acta y el video de la sesión anterior. Si alguien lo requiere, por favor me lo pide, se lo mando por correo electrónico. Así que gracias, doctor Vial, que tenga buena tarde. Nos vemos. Igualmente. Y así que por cualquier cosa, por correo electrónico o a mi celular. ¿Ya? Doctora Ramírez. Súper cortito, de las tecnologías y de las prestaciones estas que tú mencionas, ¿nada de eso tiene codificación de FONASA o la tiene como para hacer ese pedido? Porque sería mucho más fácil después poder hacer trazabilidad o hablar como de un código provisorio, una cosa así. Eso te lo planteo yo. ¿Usted está hablando de las que queremos incorporar este año o de las 42 que están, de las 42? La gran mayoría tiene codificación FONASA. Sí, sí, correcto. Sí. La gran mayoría tiene... perfecto. Sí, porque son evaluaciones que se hicieron para los procesos anteriores. Entonces, ya avanzamos en que fueran codificadas en caso de que fueran priorizadas en esos procesos. ¿Ya? Así que ahí estoy trabajando para que podamos avanzar. ¿Ya? Que tengan muy buena tarde todos. Muchas Les gracias. agradezco su buena disposición. Que estén muy bien. Igualmente. Y muchos cariños para todos. Gracias, Nos vemos. Joan. Igualmente para ti. Chao a Chao, todos. chao. 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 Que estén